Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy tengo un tiempito libre y quiero compartir con ustedes un argumento apologético. Estuve escuchando una prédica temprano mientras trabajaba, y el predicador, un hombre también al que respeto y admiro mucho, el señor Paul Washer, citó el argumento del trilema de Lewis. Ahora, yo de una vez dije, lo voy a compartir, voy a conversar, pero obviamente repasando y recordando, este argumento sale en el Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Ahí se plantea. Igual tiene sus detractores, claro que sí. De hecho, en Fe Razonable tiene un argumento en contra, y también un escritor ateo también lo contradice. Pero obviamente vamos a aclarar eso, vamos a hablar de ese argumento. Primero les cuento, el trilema de Cristo es el siguiente, parafraseando obviamente, porque originalmente no está en nuestro idioma el castellano, pero Cristo afirmó ser Dios. Y si Cristo afirmó ser Dios, o era un mentiroso, o era un lunático, o era Dios. Son las tres posibles verdades. Digamos, si Cristo afirmó ser Dios y él se creía Dios, pero no era Dios, era un lunático. Es decir, si él honestamente estaba convencido de ser Dios, pero no lo era un lunático. El segundo argumento, era un mentiroso. Si él, sabiendo que no era Dios, afirmó ser Dios, entonces era un mentiroso. Y si ninguna de estas dos son verdad, entonces lógicamente era Dios. Ahora, ¿cuáles son los argumentos en contra de este trilema? Número uno, que hay una cuarta posibilidad, y es que Cristo no haya existido. Ahora, el argumento necesariamente debe ser usado con aquellas personas que aceptan la existencia de un Cristo histórico y también aceptan como premisa que Cristo afirmó ser Dios. Es decir, yo a un ateo no le puedo plantear este argumento, porque fundamentalmente el ateo cree que Dios no existe. Ojo que yo no soy apologista, tampoco soy filósofo, pero trato de entender estos argumentos, estas bases lógicas, para quizás plantear mejor el discurso. Entonces, vemos el primero, el primer detractor nos dice, ya, la cuarta opción es que Cristo no haya existido. Obviamente en ese contexto no citaríamos este argumento. Es más, C.S. Lewis creo que se lo presenta a los judíos en su libro Mero Cristianismo, presentándole a Dios a los judíos, que la mayoría da por sentado que Cristo existió, al igual que los musulmanes, y que fue un gran profeta, o alguien que te diga que Cristo fue un buen hombre, o que Cristo es un gran maestro. Entonces ahí es donde nosotros podemos ocupar este argumento. El otro contraargumento de esta tesis es que Cristo honestamente se creía Dios. Esto lo escribió un ateo, tratando de desvalidar el argumento de C.S. Lewis, diciendo que Cristo honestamente estaba convencido de que era Dios, pero no era Dios. Obviamente esto entra en la categoría de lunático, de loco, porque una persona que se cree algo que no es, y perdón si ofendo al modernismo, simplemente no está bien de su cabeza. Si yo dijera hoy en día que soy Napoleón Bonaparte, o que soy, no sé, Julio César, o que soy Alejandro Magno, no estaría bien de la cabeza. Entonces esto entraría en la locura de Cristo. De todas maneras, esto se los cuento porque hace un par de días atrás estuve conversando con unas señoras muy amables, muy dulces, muy receptivas, que eran testigos de Jehová. Estaban ellas ahí paradas, me detuve a conversar con ellas, y obviamente mientras conversamos sobre Dios, todo iba bien. Tenemos el mismo concepto de Dios, creemos las mismas cosas sobre Él, de la misma manera que quizás con un judío, que quizás con un católico, o hasta incluso con un musulmán, podríamos hablar acerca de ciertos atributos de nuestro Dios que compartimos. Pero cuando empezamos a hablar de Jesús, ahí es donde están las diferencias. Por consecuente, en este caso específico es donde para mí el argumento de C.S. Lewis
tiene una validez increíble. ¿Y cuáles son las bases lógicas de este argumento? Número uno, que la persona reconozca que Jesucristo haya existido, así sea históricamente. Por ejemplo, un testigo de Jehová, un católico, a usted le va a reconocer que Cristo existió y ambos vamos a estar de acuerdo en eso. Un católico le va a decir que Cristo era el Hijo de Dios y muy probablemente, porque ellos son también trinitarios, dirá que Él era Dios. Y es donde usted puede usar el argumento y decir, ya, pero si Cristo dijo que Él era Dios, entonces tenemos tres opciones. O Cristo tenía razón en todo lo que dijo y era Dios y debemos obedecerlo, o entonces estaba lunático y no solamente él estaba lunático y sus acciones y sus dichos no eran reales, sino que usted tiene en su mente la percepción de un Cristo loco, o Cristo era un mentiroso y realmente él creía lo que decía, pero no era cierto, y entonces usted tiene en su mente la concepción de un Cristo mentiroso. Ahora, si Cristo estaba de acuerdo, que es lo que creemos nosotros, y decía toda la verdad, de hecho él era la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, entonces Cristo es el Hijo de Dios y tenía toda la autoridad y sigue teniendo toda la autoridad para decir todo lo que dijo y hacer todo lo que hizo y sigue haciendo. De todas maneras, si los argumentos anteriores necesitamos reforzar, los argumentos como la deidad de Cristo, en el caso de, por ejemplo, la conversación con los testigos de Jehová, atributos de Cristo como su preexistencia, yo invito a Miguel Moreno, al pastor Miguel Moreno, mi amigo, mi hermano del alma, a que por supuesto sume aquí, y él siendo licenciado en filosofía, también siendo teólogo y siendo pastor de trayectoria, seguramente tiene una opinión también de este argumento y nos puede ayudar y orientar, ya que esta no es mi área. Así que muchas gracias. Les voy a dejar un video de Miguel, donde Miguel habla de la preexistencia de Cristo para reforzar esa doctrina fundamental del cristianismo, y para que ustedes tengan bases entonces en las cuales asentar este argumento y saber cuándo utilizarlo.